bendiciones. Seguimos en este ambiente de adoración. Seguimos sin dejar de que el Espíritu Santo nos guíe, nos esté trayendo su palabra en el día de hoy. Y bendigo este momento. Yo doy gracias al Señor. Gracias, Padre, porque eres maravilloso, Señor. Gracias porque tu presencia es palpable en este lugar, Señor, porque, Señor, hemos elevado olor fragante hacia ti, Señor, en la adoración que nace de nuestros corazones, Señor. Bendigo cada hogar que está allí, Señor, en sus casas. Están en sus hogares, Señor, a las personas, a los matrimonios, a las familias, aquellas que están solos, Señor, que están en este momento solos, o quizás aquel que está pasando por el Facebook y ve la transmisión y se queda ahí detenido mirando esta transmisión. Señor, venimos con una palabra, Señor, que es palabra tuya, palabra de vida en esta hora, Señor, y te agradezco, Padre Santo. Yo bendigo, Señor, este momento para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pido que uses mi vida, que uses mi corazón, Señor, que tú has depositado en el día de hoy, Señor, tu palabra, Señor, que la uses para que de mi boca salga solamente lo que tu Espíritu quiere hablar. Padre, lo que tu Espíritu quiere estar hablando en el día de hoy, Señor, en el nombre de Yeshua, Señor. Usa mi vida, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Sí, te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Gracias por esta palabra. Ha sido, como decía Nara, una semana tremendamente bendecida. Ha sido una semana donde estuvimos finalizando, ya el sábado finalizábamos una cadena de oración como iglesia, 24 horas orando. Hemos terminado el 2020 y comenzado el 2021 orando y clamando al Señor, buscando de su presencia. Ha sido un tiempo donde el Señor nos viene hablando y nos dio una orden a principio de año de ser agradecidos como iglesia, como hijos. Y hemos comenzado el año teniendo nuestro chat congregacional repleto de agradecimientos, todos los hermanos agradeciendo y por todo lo que hay a su alrededor, agradeciendo la vida, agradeciendo la salud, agradeciendo la familia, agradeciendo el pan sobre nuestra mesa, agradeciendo la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y ha sido un comienzo del 2021 con un corazón agradecido totalmente. Como decía Nara, tuvimos una reunión de mujeres hermosas donde pudimos ver como iglesia la calidad, lo valiosa que son cada una, que están puestas por el Señor, cómo sentimos esa unidad que se está formando, donde podemos abrir tranquilamente nuestros corazones sabiendo que nos cuidamos unas con las otras, que estamos ahí para apoyarnos, para levantarnos cuando estamos desanimadas, para orar juntas cuando alguien está requiriendo una oración, y veníamos así con todo esto tan maravilloso que está sucediendo. Y en la semana el enemigo mete la cola y se enfrenta de una manera tremenda a querer voltear todo esto que teníamos. Pero el Señor es bueno y nos ha mostrado de que cuando el enemigo se levanta y se pone en esa posición que se puso, es realmente porque estamos haciendo la voluntad de Dios. El enemigo no se manifiesta cuando una iglesia o una persona no está haciendo lo correcto. Se manifiesta cuando algo le trae peligro, y el peligro para el enemigo es que hagas la voluntad de Dios. Y entonces esto nos levantó y nos dijo: Señor, gracias, porque si el enemigo se está manifestando es porque tú estás con nosotros y tú estás aquí, Señor. Y así, en esta manera, estamos agradecidos con el Señor de que Él nos tiene sosteniendo de su mano, que esta es su casa donde nos plantó y donde estamos allí para batallar y para ser instrumentos de honra para la gloria de nuestro Señor Yeshua. Y ayer por la mañana mi esposo se quedaba sin voz, no tenía voz. Él viene preparando una serie en una predicación en serie, pero se quedaba sin voz.
Entonces me preguntaba si yo tenía algo para que el Señor me había dado para traer a la iglesia. Y la verdad que hay muchas cosas que el Señor me da en este tiempo, porque estoy atenta a lo que el Espíritu quiere hacer, a dónde nos quiere dirigir. Estamos, no solo yo, no lo personal, sino que atentos como iglesia, como congregación. Estamos atentos a donde el Señor nos está llevando. Así que hay mucho para hablar, hay mucho para hablar sobre a dónde el Señor nos quiere llevar, iglesia. Pero en realidad no lo tenía definido. Y hoy por la mañana, cuando me despertaba, el Señor traía un versículo a mi mente y decía, serán como árboles plantados en corrientes de agua, al lado de corrientes de agua. Eso, cuando abría mis ojos, venía este salmo a mi mente. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Así desperté. Dije, Señor, esta es la palabra para hoy. Esto es lo que vamos a hablar hoy a la iglesia. Y yo le pido al Señor que esta palabra que Él me dio sea para tu vida hoy. Un bálsamo de fortaleza, algo que traiga a tu vida que traiga vida, porque la palabra de Dios es vida para nosotros. Así que aquí estamos para traer esta palabra y yo le ruego al Señor que use mi boca, que use mi entendimiento de lo que entendí, de lo que Él quiere hablar, para poder transmitírtelo a vos, allí donde estás, en tu casa. Y ruego al Espíritu Santo que abra tu mente también, porque el Señor nos está hablando a través de su creación. Y hoy vamos a buscar de la palabra de Dios y a leer. Vamos a comenzar leyendo el Salmo. Es el Salmo 1 y lo leemos completo y vamos a ver qué el Señor nos quiere decir. Dice el Salmo 1, Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta es la palabra del Señor y yo te pido que abras tu entendimiento. Yo sentía que tenía que investigar sobre qué nos quiere decir, porque el Señor dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces yo decía, ¿por qué Señor nos compara? No, en realidad no nos compara, sino nos dice de que somos como árboles. Y empecé a investigar un poco sobre los árboles. Y me decían, no des una clase de botánica. No voy a dar una clase de botánica, pero hay ciertas características que son importantes que hoy nosotros las analicemos y entendamos por qué Él nos está diciendo que somos como árboles plantados en corrientes de agua. Y como a mí la biología me apasiona, no dejaba de asombrarme cada vez que empecé a investigar, a googlear todo el proceso, los procesos de los árboles en diferentes estaciones, cómo los árboles se defienden ante lo inhóspito del clima, lo que ocurre a su alrededor. Y me apasionaba cada vez más, me interesaba cada vez más sobre esto, de la misma manera que cuando descubrí allí en mis años de juventud que estaba estudiando medicina y tuve una clase de anatomía. La primera clase que tuve de anatomía fue con un cuerpo, con un cadáver sobre una camilla, y tenía abierta toda esta parte y estaba como una tapa destapado así. Y yo cuando vi el cuerpo humano por dentro, la primera vez en mi vida que veía algo tan presencial, tan así en directo, siempre lo había visto por libros o por fotografías o lo que sea, pero nunca lo había visto así tan en directo. Y yo recuerdo ese día cómo me maravillé
de lo que era el funcionamiento, la exactitud, la excelencia. No encuentro una palabra para poder decir lo que es nuestro cuerpo por dentro y cómo cada célula se sincroniza y se pone en funcionamiento del cuerpo y es algo maravilloso. Y hoy me pasaba exactamente lo mismo cuando empecé a investigar sobre los árboles. Y les voy a comentar así pequeño, no les voy a dar una clase de botánica para nada, pero sí hay características, hay cosas que debemos saber sobre lo que el Señor nos está diciendo que nosotros somos como árboles. Primeramente, el árbol es un ser vivo y es del tipo perenne. El tipo perenne quiere decir de que tiene larga vida, de que es algo que quizás hasta dura para siempre, es la definición sobre perenne. Y los árboles son seres vivos especiales. ¿Por qué? Porque el árbol está plantado y no se puede mover del lugar a donde está. Otros seres vivos, como las aves, por ejemplo, se migran hacia lugares cuando el clima, por ejemplo, se pone en contra, se pone inhóspito para ellas, se pone algo que viene en contra de su naturaleza. Las aves migran y se van desde el invierno, desde el otoño empiezan y el invierno empiezan a migrar hacia lugares donde está la primavera, donde está el calor. Se pueden mover, pero el árbol no. El árbol tiene que desarrollar características en su vida, en su transición que va a pasar a través de todos los climas, de cuando llega el verano a cuando llega el invierno. El árbol constantemente está produciendo vida. Y ahí están las características que quería traerlas hoy. Porque hablaba sobre cuando un árbol, lo que yo leía, ¿no? Con un árbol, la característica que tiene es que tiene hojas. Las hojas, la función que cumplen es captar toda la luz del sol para así captar toda la energía a través de la fotosíntesis. Y así, de esa manera, el árbol cargarse de energía para darse la vida que tiene y llevar a sus raíces y el agua que absorbe las raíces, así es un continuo dar vida. Pero cuando está llegando el otoño, el árbol comienza a desprenderse de esas hojas y era interesante leer el por qué el árbol se desprende de estas hojas. Y pasa de que simplemente de que hay menos luz porque está llegando el invierno y ya es como que no es provechosas las hojas, ya no son provechosas para el árbol, ya no le sirve demasiado al árbol, entonces comienza a formarse una capa que entre la rama y la hoja, a donde le corta toda la nutrición, por eso se pone de color amarilla y se cae al piso. Cuando viene el primer viento, la primera lluvia del invierno, se caen las hojas. Y ahí lo tenemos al árbol, todo desplumado, sin la frondosidad de sus hojas, sin lo verde, y vemos las ramitas. Ahora que nosotros aquí en Israel estamos en el invierno, vemos las ramitas peladas, lo vemos pobrecito al árbol, vemos que no pasa nada con él. Pero hay algo curioso que está ocurriendo en ese árbol. Ese árbol está haciendo de todo para sobrevivir. Y lo que está haciendo, está ahorrando esa energía que gastaba para poder darle vida a las hojas. Esas hojas que ya no están más, las está ahorrando y cuidando sus raíces. ¿Por qué? Porque es en el invierno a donde el árbol empieza con sus retoños. Si nosotros nos acercamos a un árbol, ahora en el invierno, estos árboles pelados, vamos a ver que en sus ramitas tienen pequeños retoños que son los que van a florecer en la primavera. Entonces quiere decir de que es en el invierno a donde se va gestando todo lo que va a florecer en la primavera. Es en el invierno del árbol a donde sus raíces están almacenando toda la energía, se están llenando de todos los nutrientes necesarios para poder dar la hoja, el fruto que va a venir después. Y hermanos, cuando yo más leía, más me apasionaba de entender cómo el Señor nos dice que somos árboles. Y cómo Él nos dice esta palabra
en varias partes de la palabra de Dios nos habla que somos árboles y no cualquier árboles, plantados a las orillas de corrientes de agua. Pero claro, no todos somos esto, ¿no? No todos somos aquellos que Él nos llama árboles. Porque acá en el Salmo 1 que estuvimos leyendo, lo titula en mi Biblia, lo titula como el justo y los pecadores. Hay una diferencia que hace aquí entre aquellos que llama árboles plantados junto a corrientes de agua y aquellos que dice que no sean como tamo. Dice que son como tamo que arrebata el viento. Dice, los malos son como tamo que arrebata el viento. Obviamente que también estuve investigando sobre lo que es el tamo, y el tamo es aquello que no sirve, es la basura, es aquello que es de desperdicio, que realmente no sirve para nada. ¿Qué puede ser? Es como una pelusa, cuando muchos se refieren a la pelusa que forman los granos, que el viento lo lleva, lo puede arrastrar. Y también, si vamos a buscar en el diccionario lo que es tamo, también se refiere a la pelusa que se forma debajo de las camas cuando no se asea muy bien, cuando no hay una buena limpieza, se forma una pelusa que también se le llama tamo. O sea, el tamo es basura, desperdicio. Y el Señor dice, no así los malos, que son como tamo que arrebata el viento. Y aquí tenemos dos comparaciones, un árbol que florece en primavera, que da frutos, pero en el invierno aprovecha todos los nutrientes que tiene, conserva sus energías para poder extenderse, para poder fortalecerse, para nuevamente dar fruto. El árbol es un ser vivo que cumple ciclos. Y así somos nosotros, hermanos, los que nos deleitamos en el Señor. Dice, aquellos que piensan en la ley que piensan en la ley del Señor de día y de noche, los que para Él la palabra de Dios es la delicia. Y si vos sos aquel que para vos la palabra de Dios es la delicia, que estás pensando todo el tiempo en el Señor, qué hacer de tu vida, qué es lo que el Señor quiere aprovechar de tu vida, en qué le podés servir. Si vos sos aquel que meditas de día y de noche, como dice la palabra, para el Señor, te digo que sos un árbol plantado en corrientes de agua. Y dice que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y bueno, el árbol es un ser vivo de una transición que se prepara durante un invierno, durante todo lo de alrededor inhóspito, todo aquello que le viene a traer adversidades, se prepara para dar fruto en su tiempo. Y pensaba en este tiempo a donde la iglesia está separada, nosotros estamos nuevamente en un aislamiento. Bueno, ustedes ya se dieron cuenta, estamos transmitiendo desde mi casa y hay ese aislamiento social a donde no nos están permitiendo juntarnos, estar frente a tu hermano, poder darle un abrazo, poder apoyarnos, esa coinonía tan hermosa que habla la palabra de Dios, a donde somos cuerpo, a donde trabajamos juntos. Y yo pensaba en todo esto y las características que había leído sobre los árboles. Digo, Señor, estamos nosotros en este tiempo atravesando un tiempo de invierno, a donde aparentemente estamos como despojados de todas hojas bonitas, a donde aparentemente no hay frutos, no hay nada, se nos ve solo las ramas peladas, parecemos pobrecitos.
pero Señor, será un tiempo donde tú nos quieres saciar, a donde nos quieres, Señor, llenar de ti, donde podemos extender nuestras raíces, arraigarnos cada vez más a ti, porque viene un tiempo de primavera, un tiempo de recolección de fruto, un tiempo a donde tu iglesia florecerá. Y yo creo que sí, creo que la respuesta es sí. Estamos atravesando un tiempo de invierno, un tiempo donde todo nuestro ser está cargándose, donde está nutriéndose de tu palabra, de tu espíritu, para poder entregar el día que venga esa gran cosecha que el Señor nos prometió, para poder entregarnos así de lleno, para poder darle todo lo que tenemos, toda esa energía acumulada como árboles que somos, todo lo que nos vamos llenando y cada vez más, y cada vez poder darlo y poder estar ahí preparados para dar el fruto en su tiempo. Y dice la palabra de Dios que las hojas no dice, y su hoja no cae. Y fíjense qué curioso, porque cuando yo empecé a leer sobre los árboles naturales, ¿verdad? Los árboles que vemos en las calles, ese constante proceso que tiene de que en el otoño las hojas empiezan a secar, se caen, en el verano vuelven a salir, en la primavera vuelven a salir los retoños, vuelve otra vez a ponerse frondoso y vuelve otra vez un ciclo. Eso es en lo natural. Pero el Señor en lo sobrenatural, en su palabra, nos está diciendo que su hoja no cae. Su hoja no cae. Y para mí eso fue maravilloso, porque Señor, si hemos tenido un tiempo a donde se han caído hojas, a donde has arrebatado o has sacado aquello que estaba estorbando, o que estaba, Señor, sacándonos las energías, que estaba, Señor, allí llevándose cosas que no tenían que llevarse. Si tú has sacado, Señor, para que nos plantemos, para que nuestras raíces, Señor, se aferren más a ti, Señor, gracias. Gracias, porque tu palabra nos dice de que seremos como árboles plantados sobre corrientes de agua, pero que sus hojas no caerán y que daremos fruto en su tiempo, Señor. Señor, gracias. Y no pensemos en personas, pensemos en aquello que el Señor nos despojó a nosotros en forma personal. Cuántas cosas estaban siendo en nuestras vidas, gastando nuestras energías. Aquellas hojas que se cayeron, que tuvieron que salir de nosotros, porque estaban gastándonos energía, estaban llevándonos nuestra atención, nos estaban desenfocando. Y el Señor en este tiempo quiere que te enfoques a Él, quiere que vuelvas a Él, quiere que te vuelvas a Él. Y yo no sé si tú que estás del otro lado allá escuchándome puedes tomarlo de una manera personal este mensaje. Y porque es un mensaje personal, pero también es un mensaje para la congregación. Otra de las características del árbol es que sufre un proceso de senescencia, se llama, senescencia, que es un proceso de envejecimiento y de cambios de tiempos. El árbol va madurando, va creciendo, se va extendiendo. Dice la botánica que las raíces de los árboles muchas veces llegan a ser más profundas, en tamaño más profundo que el tamaño del árbol. Y también muchos de los árboles crecen en manera horizontal, las raíces. Crecen de manera horizontal debajo de la tierra y se van extendiendo de manera horizontal, que también el tamaño llega a alcanzar longitudes muchísimo más grandes que la altura del árbol. Lo curioso también es, cuando leía sobre esto, es que los árboles maduros, los árboles más grandes, aquellos árboles que son más altos, crecen en comunidad. Ellos se crecen juntos en formas de bosques. Y también leía que una de las características es que sus raíces tan profundas y tan extendidas en lo horizontal se entrelazan entre sí, y eso hace que esos árboles sean completamente fuertes, con sus raíces entrelazadas entre sí,
pueden venir vientos, tormentas, esas tormentas tropicales que saben venir en lugares donde hay esos grandes bosques, vientos, huracanes, lo que pueda venir, pero esos árboles, como están entrelazados entre sí en sus raíces y están aferrados en la profundidad de la tierra, esos árboles no perecen, no son volteados y todo lo adverso no puede lastimarlos, sino que sobreviven. Y no así le pasa a un árbol que crece en una pradera, por ejemplo, solo. Un árbol que está solo no tiene esa compañía de esos árboles alrededor que le van a sostener las raíces unos con otros. Y venía una palabra del Señor, cuando yo leía sobre esto, veía la palabra del Señor que está en Romanos 15:1 las raíces entrelazadas está en Gálatas 6:2 y que dice sobrellevar los unos con los otros las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Otra vez lo voy a leer. Gálatas 6, verso 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y eso me traía cuando leía de que las raíces de todos los árboles juntos, cuando crecen todos juntos, las raíces se entrelazan unas entre sí y se sostienen cuando vienen momentos adversos. Yo no sé a vos, pero a mí el Señor me habla muchísimo sobre esto, me habla tanto, cuando Él nos llama árboles y cómo debemos ser como cuerpo, como hermanos, de entrelazarnos, de sostenernos, de estar allí peleando las adversidades, todos juntos. Por eso es que este tiempo donde todo este plan diabólico de separarnos como iglesia viene a mi corazón y golpea fuerte, porque no queremos ser como árboles de pradera, que estamos solitos, que allí donde tendemos nuestras raíces, podemos extender raíces, podemos decir, sí, yo estoy aferrado a la roca que es Cristo, estoy tereando raíces, pero estoy solito en una pradera. Entonces cuando viene un viento, una adversidad, ese árbol corre el peligro de ser volteado. Y entonces me venía a mi corazón y decía, Señor, que aprendamos como iglesia a ser árboles que crecemos juntos, que estamos todos aferrados. Si bien la roca es Cristo, si bien estamos todos en nuestra profundidad, arraigados a Cristo, estamos unos con otros, sosteniéndonos las cargas para cumplir así la ley de Cristo, como dice en Gálatas 6:2. También leía sobre los árboles, hermanos, de que los árboles más grandes, los que son más maduros, los que tienen más tiempo, ellos tienen la altura, favorece todo el entorno. ¿Por qué? Porque la sombra que hacen están apoyando en una manera de protección a aquel más pequeño que está creciendo a su lado. Y venía la palabra de Dios ahí en Romanos 15:1, que dice así, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Está hablando de aquel que está más fuerte, aquel que está más maduro, aquel que tiene más años en el Evangelio, que conoce más la palabra, que ha recibido más experiencia de parte de Dios, donde el Señor lo ha levantado una y otra vez, lo ha levantado una y otra vez, a donde está ya pasando niveles en lo espiritual. Y está aquel pequeñito que viene creciendo, que tiene debilidades, que muchas veces cae y no sabe cómo hacer. Y esos árboles maduros, esos árboles grandes, esos son los árboles que con su sombra son los que están apoyando y están levantando a aquel pequeño y aquel pequeño que está débil. Y la palabra dice, soportando la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto está hablando de despojándonos de todo lo que nos creemos que somos para poder ayudar y soportar la flaqueza de los más débiles, de aquellos que en su caminar de principios en el Señor, aquellos que caen, que quizás están luchando
con un pecado, que están luchando con el mundo mismo, que están allí batallando contra todo la oposición del mundo donde antes pertenecían y ya no quieren pertenecer más, pero tienen que batallar y bueno, estar como esos árboles grandes, altos, dándole la sombra, la protección, levantándolos, ayudándolos, encaminándolo cuando están sintiendo esa debilidad, esa flaqueza. Y cuánta sabiduría el Señor al decirnos que somos árboles, cuántas cosas nos quiere decir con todo esto. Y me gozaba en la palabra de Dios, porque cada vez que uno empieza a investigar lo que el Señor nos quiere decir, muchas veces hemos leído, sí, el Señor dice que somos como árboles, pero cuando hacemos lo que hice yo hoy, empezar a investigar y a ver por qué nos está diciendo que somos como árboles, empezamos a encontrar tanta riqueza en la creación, donde el Señor nos habla a través de ella, nos habla a través de la creación. Los árboles tienen, como decía, son esos seres vivos que no tienen la posibilidad de trasladarse, de salirse del lugar cuando algo no les gusta o cuando algo está siendo adverso, donde no tienen esa posibilidad de decir, bueno, esto no me está agradando lo que está pasando a mi alrededor, no me gusta el clima, no me gusta esto, me tengo que ir para otro lado. No tienen esa posibilidad. Así que tienen dos opciones, o se adaptan o mueren. Y el Señor nos da esa sabiduría para entender cuáles son todos los nutrientes que debemos tener, todo aquello que debemos tomar de la palabra de Dios, de su Espíritu, para poder adaptarnos y para poder sobrellevar todas las adversidades o todo aquello que viene en contra del Hijo de Dios, en contra de la iglesia, en contra de la voluntad de Dios, en contra de todo. Nosotros estamos muchas veces vulnerables, muchas veces somos vulnerables ante las adversidades. El gobierno decreta cosas, nosotros por ahí debemos tomar cosas que decir, Señor, qué es lo que está ocurriendo. Esto que está pasando a nivel mundial es algo tremendo, y mientras más uno piensa, más dice, wow, qué terrible todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Muchas veces no tenemos respuesta, no tenemos la manera de comprender, pero el Señor nos dice, tenés dos opciones: o dejás que esto se acabe, o te adaptás, empezás a adquirir ese nutriente, y bueno, optamos por adquirir ese nutriente y por salir adelante en todas estas adversidades. El Señor nos dice en la palabra de Dios, dice que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Y qué son estas corrientes de agua? No es nada más que el Espíritu Santo de Dios, es su Espíritu. Y si vos estás plantado junto a la corriente de agua, donde tú vas a tomar ese nutriente, esa agua, esa vida de esa corriente que es el Espíritu, de seguro vas a dar ese fruto en su tiempo, y también la hoja no va a caer, como dice su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo son nuestros nutrientes. Es aquello donde hoy debemos recurrir, a donde debemos estar. Y como iglesia yo quiero hablarte en esto de que terminaba hace un rato de explicar, cuando los árboles están juntos, que se apoyan unos con otros. Yo sé que ahora estamos viviendo un tiempo a donde no nos permiten juntarnos, pero doy gracias a Dios, estoy tan agradecida porque esto nos toca vivir en un tiempo donde la tecnología
cada vez está más a nuestro alcance, a donde todos tenemos en nuestra casa un celular, a donde tenemos internet, a donde podemos estar a través de un WhatsApp conectados y podemos levantar el teléfono y en donde quiera que estemos, si estamos en un autobús, en la calle o donde estemos, levantar un teléfono porque lo llevamos con nosotros. No tenemos que, como en otros tiempos, tener que ir hasta una cabina de teléfono o ir a un lugar a donde había teléfono. Hoy los tenemos en nuestras manos. Es más, no salimos a ningún lado sin el teléfono. El teléfono es nuestros ojos. Nosotros salimos y se nos olvidó el teléfono, nos desesperamos. Así que tenemos esta conexión y decía yo, Señor, busquemos la manera como iglesia de estar agarrados, entrelazados unos con otros, para estar fuerte ante cualquier adversidad. Porque es así, no es, lo he dicho muchas veces, no se está hablando mal, ni maldiciendo, ni nada por el estilo, simplemente que escrito está de que estas cosas van a venir cada vez peor, que las situaciones en el mundo y en todas las cosas cada vez van a empeorar, porque escrito está, se tiene que cumplir su palabra. Pero también tenemos una iglesia donde se tiene que preparar, una iglesia que tiene que estar velando como las vírgenes que habla la parábola, donde tiene que estar constantemente prestando atención a la voz del Espíritu, a lo que está ocurriendo, a estar atenta a los cambios que hay en nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque es la iglesia la protagonista de los últimos tiempos. Es la iglesia, es la novia. Es aquella que va a estar todo el tiempo preparándose, alistándose para que cuando llegue el novio, cuando llegue su amado, estar totalmente lista y preparada para él. Y vienen esos tiempos, iglesia, esos tiempos a donde necesitamos tener nuestras raíces, no solo arraigada a nuestro Señor, ahí, por supuesto que Él es la roca, por supuesto de que Él es nuestro sostén, el que nos va a retener, aquel que nos va a dar todo lo que necesitamos como nutriente, pero también unos entrelazados con otros, aferrados, agarrados como cuerpo, funcionando como cuerpo, con las coyunturas, como dice la palabra de Dios, sabiendo uno lo que hace. Si uno está mal, el otro va a sentir el dolor de la otra persona. Si alguien está feliz, el otro va a sentir la felicidad. Y así, hermanos, así es la manera que vamos a ir logrando la unidad a donde el Señor nos quiere llevar. Yo sé que estamos en buen camino, lo he percibido una congregación, y esto estoy hablando a la viña, he percibido una congregación que está sintiendo ese olor a unidad, a donde ya esos espíritus de murmuración, a donde todos esos espíritus que venían y querían traer distensión entre hermanos, separaciones y todas esas cosas, se está sintiendo en el aire que ya el Señor nos ha despojado, nos ha sacado. Pero esto es necesario que lo sepamos, hermanos. Al enemigo no le gusta esto, no le gusta la unidad, porque cuando como iglesia vamos camino a la unidad, cuando se empieza a sentir que hay esa unidad, el enemigo se va a levantar. Y la única manera que vamos a poder sobrellevar y que vamos a poder batallar contra todo lo que se levante va a ser cuando estemos juntos y unidos y todos entrelazados y aferrados al Señor, a la nutriente que es su palabra y el Espíritu Santo, que es la corriente de agua de la cual nos habla el Señor. Y ahí dice: todo lo que hace prosperará, y así vendrá el fruto en su tiempo, y así dice: su hoja no caerá. Y leía la palabra en Jeremías, que también la quiero leer, porque dice lo mismo en Jeremías 17:7. Dice: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente se echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde,
y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es tremenda la promesa que dice: bendito, 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 bendito aquel que confía en el Señor, bendito aquel cuya confianza está en el Señor, dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto al Espíritu, junto a Él, con Él estaremos plantados, Señor. Y dice que este espíritu echará raíces, y esas raíces, dice, no verá cuando venga el calor, y las hojas verdes no caerán, estará siempre dando fruto, siempre prosperando. Dice que en la sequía, en el invierno, en la adversidad, dice, no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Cuando vos y yo estemos arraigados, estemos aferrados, estemos fuertes, dejando que nuestra nutriente sea la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ahí vamos a sentir de que el Señor nos va a dar la fuerza para no fatigarnos, que no dejaremos de dar frutos. Yo espero con tantas ansias el tiempo de la gran cosecha que se acerca. Lo podemos sentir. ¡Oh, si el enemigo está enojadísimo! Está enojadísimo, hermano. Está enojadísimo. Ha traído esta semana una ráfaga de un viento horrible, con maldiciones, con promesas de parte del enemigo, obviamente, de que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, trayendo palabras de maldición. Pero nos volvemos contra todo en el nombre de Yeshua, porque sabemos que el Señor está con nosotros, plantándolos al lado de la corriente de agua, que es tu Espíritu, Señor, el que nos sostiene, el que nos tiene, Señor, allí, Señor, aferrados a ti, Señor. Y dice la palabra de Dios que no nos fatigaremos, Señor, que no nos fatigaremos y que no dejaremos de dar fruto, Señor, el fruto que viene de ti. Oh, Santo Señor, yo te doy gracias por la viña, Señor, te doy gracias porque la viña es tuya, Señor, es tuya, Señor, y tú, Señor, nos has plantado en esta ciudad de Tel Aviv, Señor, para ponernos, Señor, como estandarte de vida, de que eres tú, Señor, la vida que tú traes, Señor, la esperanza de vida que tú traes a esta nación, a esta ciudad, a esta nación, Señor. Y yo te doy gracias por la gran cosecha que se avecina, Señor. Te doy gracias por aquellas almas, Señor, que están ya preparadas, Señor, para venir a tus pies, Señor, y tú nos usarás a cada uno. Yo te pido que allá donde estás empieces a orar por tu vida, a orar por tu familia, a orar por aquellos hijos de Dios que son como árboles, que están plantados al lado de la corriente de agua, y que ellos van a dar el fruto en su tiempo, que su hoja no caerá. Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Yo te doy gracias, Señor, por todo, cada una de las familias que están ahora conectadas, por aquel que está pasando. Así no pertenezcas a la viña, tenés tu congregación, aferrate a tus hermanos, peleen juntos la batalla, no dejen que sean apartados, que sean solitarios como árboles de pradera, donde cualquier ráfaga de viento, cualquier tempestad puede voltearte, sino aferrate a tu hermano, agarrate así, entrelazate con sus manos para ser el cuerpo de Cristo, aquel que está fuerte para soportar todas las adversidades que puedan llegar a venir, y aquel que va a dar el fruto en su tiempo. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Mi corazón explota de gratitud delante de tu presencia, Señor, porque vemos, Señor, todo lo que tú estás haciendo y lo que harás, Señor, en esta nación. Te doy gracias, Señor, por los tiempos que vienen. Te doy gracias por toda esa gran cosecha, Señor, que viene para tu iglesia, Señor, para tu iglesia, Señor, para la iglesia de Yeshua, para aquellos que van a estar fuertes, Señor, esperando tu venida,
Señor, en esta nación, Señor, en las naciones de la tierra, Señor. Gracias por la Iglesia Universal. Gracias por aquellos que se aferran a ti, Señor. Gracias por aquellos que confían constantemente en ti y en ti depositan toda la confianza, Señor. Señor, muchas gracias, Padre Santo. Gracias por esta palabra que ha traído vida a mi corazón, que me ha levantado en este día. Y, Señor, yo quiero ser árbol tuyo, Señor. Quiero ser llamada árbol, Señor, y no tamo, Cuidado con aquellos que se sientan, dicen, sillas de escarnecedores, aquellos que se sientan para maquinar cosas del mal, para maquinar en contra de la iglesia, para maquinar en contra del hermano. Cuidado, porque son llamados tamo, y el tamo es arrebatado por el viento y es llevado y es sacado. El tamo es basura para el Señor, y yo te animo a que le pidas al Señor, te deleites en Él y le pidas a Él que a través de tu palabra seas nutrido y que te goces de la palabra, que te goces en Él y que medites en el Señor de día y de noche, porque el Señor te llamará árbol. Te bendigo, que tengas un excelente fin de semana. Iglesia de la Viña, yo les amo con todo mi corazón. Allí en cada uno de sus hogares les bendigo, que tengan un tiempo de descanso como familia mañana en el Shabbat, y nos vemos la semana que viene. También le pido que oremos por la voz de mi esposo para que él pueda seguir trayendo lo que el Señor ya le está dando en su corazón. Bendiciones, Shabbat Shalom para todos.